Observatorio de Prensa, con Luis Alfredo Collado. Lo que sucede en los Estados Unidos preocupa a mucha gente que nunca imaginó ver acciones propias de países con sistemas democráticos frágiles y hasta cierto punto vulnerables. Lo que empezó a finales de mayo del año pasado con las protestas contra el racismo luego de la muerte del afroamericano George Floyd en Minneapolis y los eventos del 6 de enero en el Capitolio fueron una forma de correr la cortina para mostrar un escenario con dos actores distintos pero con determinaciones iguales al momento de expresar su desacuerdo con el sistema o con la democracia de este tiempo. En el primer caso, los afroamericanos se sublevaron por los excesos policiales y el racismo. Las protestas se convirtieron en campos de batalla, donde se enfrentaban a las fuerzas del orden, se saqueaban negocios, se rompían propiedades y se destrozaban vehículos policiales. Era una locura total. Literalmente fue una guerra de las minorías contra los abusos policiales y la discriminación. Lo reciente del Capitolio es a la inversa. Los radicales republicanos se sublevaron para impedir la certificación del presidente electo de la oposición demócrata. Parecían escenas de ficción, pero con una cruda realidad que dejó un saldo de 5 muertos y muchos heridos. Ese acontecimiento generó un clima de tensión y una crisis política sin precedentes, donde se pedía la renuncia del presidente o la invocación de la enmienda 25 de la Constitución para destituirlo, lo que ha convertido a los Estados Unidos en centro de atención mundial. Nadie podía imaginar que el centro hegemónico de la democracia occidental iba a perder su glamour denunciando un fraude electoral que no se pudo comprobar y la negativa de no reconocer al presidente electo. En parte, todo esto tiene su punto de partida en la retórica del presidente Donald Trump, cuyo discurso populista cautiva a millones de sus seguidores que están convencidos de que los demócratas hicieron fraude para ganar las elecciones de noviembre. El peligro de lo que se está viviendo es el pensamiento y las actitudes extremas de muchos que le están dando una interpretación suicida a su sistema democrático hasta el punto de desconocer el resultado de la voluntad popular expresado en las urnas. Todo eso se resume en que si ganan las elecciones son limpias, pero si las pierden, entonces hubo fraude. Y si no logran imponer su criterio, entonces destrozan de forma salvaje el lugar donde hacen las leyes. En esa determinación es que radica la peligrosidad de lo que estamos viendo, cuando se ignora el principio de que la democracia es la sociedad justa en acción, por lo que se deben respetar las ideologías sin discriminar por creencias, color de la piel o preferencias. Se debe respetar el libre pensamiento, la libre expresión, la libre determinación, la voluntad popular y tanto ganadores como perdedores se deben respetar mutuamente mientras el sistema de ley, orden y derecho así lo debe garantizar. Por lo menos eso es lo ideal. Se recuerda que hay antecedentes, aunque no como los del pasado 6 de enero en el Capitolio. En el 2000, los demócratas también se sublevaron contra la victoria de George Bush, que perdió la elección popular, pero ganó la presidencia con los votos del colegio electoral. En esa ocasión, igual que ahora, se denunció fraude y se hicieron protestas masivas en casi todo el país. Fuera de Estados Unidos y más reciente en nuestros países, en el 2018, en Venezuela, la oposición y la Organización de Estados Americanos, OEA, denunciaron fraude y le buscaron un megáfono a Juan Guaidó como solución inmediata para que se autoproclamara presidente encargado de ese país. Eso contó con la bendición de Estados Unidos y la Unión Europea, la que empezando este enero del 2021 anunció que dejaba de reconocer a Guaidó, lo que parece ser un ensayo que no le funcionó a los del viejo continente.
En el 2019 también denunciaron fraude en Bolivia y volvió la OEA y le puso su sello con un lapidario informe que desencadenó con un golpe de Estado camuflado con una renuncia obligatoria impuesta por militares perversos que hicieron volar del puesto al izquierdista Evo Morales. Luego, en el 2020, el partido de Morales no solo volvió a ganar las elecciones, sino que aumentó el número de votantes e hizo disminuir la votación de sus contrarios que habían denunciado el fraude. Eso constituyó una bofetada a ese sector y a la OEA, que fue la protagonista clínica de esa maniobra envenenada contra un gobierno electo por el pueblo. En los tres casos, no se puede descartar que haya habido irregularidades, pero si las hubo, los propios sistemas deben contar con los mecanismos institucionales y legales para castigar a los responsables sin la necesidad de quebrantar el orden y llegar al extremo de actuar de forma salvaje como sucedió en el Capitolio. Pero lo más sospechoso de todo esto es que tanto en Estados Unidos, Bolivia y Venezuela, los que solo consideran que las elecciones son limpias cuando las ganan y que la democracia debe ser como ellos la determinan, parecen estar haciendo causa común o simplemente están del mismo lado. Observatorio de Prensa con Luis Alfredo Collado.